Hola, mi nombre es Daniel José Cortina Fernández. Soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD en el programa de gestión deportiva. Y en el día de hoy hago este video para compartir con ustedes y hablar un poco acerca de lo que es el deporte e identidad. El deporte, y estaríamos hablando específicamente de fútbol, juega un papel muy importante y fundamental en la construcción de identidad colectiva y nacional en algunos aspectos. A través de la práctica deportiva, los individuos se vinculan a valores, símbolos y tradiciones que reflejan un sentido de pertenencia entre ellos mismos o en un grupo o nación. Por ejemplo, en América Latina, el deporte se convierte en un medio para expresar emociones y negociar identidades culturales, sociales y políticas. A lo largo de la historia se han hecho algunas investigaciones acerca del deporte e identidad y de cómo influye. Hoy voy a exponer cuándo se hicieron estas investigaciones, en qué lugar fueron hechas, basándonos en el siguiente texto que tiene como título El deporte e identidad en América Latina. En este texto podemos ver que hay varios investigadores que hablan sobre este tema, que es un tema muy interesante de cómo se dieron las cosas y las poblaciones relacionadas. Entre ellos está Caspistegui, Rosso y Kitian. Según Caspistegui, en el 2012, las primeras investigaciones hechas sobre el deporte e identidad en América Latina se llevaron a cabo en países como Argentina, Brasil y México, donde el fútbol juega un papel central y fundamental en la formación de identidades nacionales. Este personaje se enfoca en cómo el deporte refleja valores culturales y sociales que contribuyen a la construcción de nosotros frente al otro. Por otro lado, Rosso en el 2014 aborda la relación entre el fútbol y el nacionalismo en Colombia, específicamente en torno al partido histórico del 5-0 contra la selección de Argentina, analizando cómo la victoria se convirtió en un símbolo de unidad nacional y de resistencia cultural. Por su parte, Kitian en el 2007 amplió el estudio un poco más a disciplinas como el fútbol, el boxeo y el ciclismo, principalmente en países como Colombia, Venezuela y Argentina. Su investigación principal se centra en cómo estas prácticas deportivas y musicales actúan como vehículos de afirmación de la identidad latinoamericana, involucrando a aficionados, deportistas, académicos, entre otros. El texto, por su parte, tiene dos ideas que son las principales y las secundarias. Las principales ideas del texto sobre el deporte e identidad destacan que el deporte, especialmente fútbol, como lo habíamos dicho mucho antes, es un reflejo crucial de la identidad nacional y cultural en América Latina o en cada uno de los que somos amantes de este deporte. Las investigaciones señalan que a través del deporte se contribuye y se expresan valores colectivos en los humanos, sentimientos de pertenencia y unidad en las sociedades. Entre las ideas secundarias se destaca también que el deporte no solo configura la identidad colectiva, sino que también actúa como un medio o como una base sólida para el análisis de las diferencias y tensiones sociales. El fútbol, por ejemplo, es un deporte que se percibe como un vehículo para representación de conflictos políticos y culturales, donde la victoria y las derrotas se cargan de significados nacionales. Ustedes se preguntarán, pero ¿cómo se usa el concepto de identidad? Bueno, el concepto de identidad se utiliza para entender con más claridad cómo todas estas personas y grupos se reconocen a sí mismos y se diferencian de los demás a través de elementos como la cultura, las tradiciones y las creencias compartidas en un grupo. En el ámbito deportivo, la identidad se contribuye a través de relación con un deporte o equipo que representa algunos valores, historia y pertenencia a un colectivo. Se puede decir que esta identidad no es fija,
sino que se transforma y se adapta a medida que los contextos sociales y políticos cambian. En mi opinión personal, frente a todo esto que hemos hablado en el día de hoy, yo considero que el concepto de identidad, incluyendo al deporte, particularmente en el fútbol, es un tema relevante que tiene una gran profundidad, ya que permite explorar cómo las posiciones colectivas pueden reflejar y formar identidades en nosotros. Además, pienso también que el fenómeno del deporte como elemento unificador puede perder la virtud cuando se utiliza para reforzar estereotipos o crear rivalidades innecesarias, dejando de lado otras formas de identidad igualmente que son muy importantes. ¿Y qué aprendizaje deja este texto en el día de hoy? Bueno, yo como futuro gestor deportivo, este análisis me enseña la importancia de reconocer cómo el deporte moldea y asocia las identidades colectivas en las personas, tanto a nivel local como internacional. A entender esta relación entender esta relación me permitirá crear espacios deportivos inclusivos que fomenten el sentido de pertenencia y la unidad. Y les voy a dar un ejemplo de mi vida cotidiana, y es cuando participo en eventos deportivos que son locales de mi pueblo o la región, donde los equipos reflejan diversas culturas y orígenes. Esto puede verse en el uniforme, en su manera de hablar o de actuar, pero todos se unen bajo un mismo objetivo. Estos momentos demuestran cómo el deporte puede afirmar la identidad de una comunidad y generar conexiones más allá de las diferencias individuales que se presentan en ese momento. Bueno, chicos, eso es todo por hoy. Gracias por su atención y nos veremos en una próxima ocasión.